Muchas, muchas veces el acreedor se ve forzado para iniciar una acción judicial para tratar de cobrar lo que le adeuda, pero resulta que se topa, y, y esto es una realidad, que muchas veces el deudor no tiene más patrimonio o no tiene ningún patrimonio, perdón, está mal dicho, no tiene ningún patrimonio porque decíamos que todas las personas, independientemente si incluso estuvieran en situación de calle, tienen patrimonio, ¿no? Porque por patrimonio debemos entender ese conjunto de bienes, derechos, acciones, obligaciones del cual es titular una persona, ¿no? Mejor diremos, el deudor muchas veces se coloca en situación de insolvencia, ¿no? En situación de insolvencia, en donde, pues, como si un bien inmueble, no, ninguna cuenta por cobrar, y favor de terceros, ¿no? Hace una compra y venta ficticia, si ustedes quieren. A eso se llama también simulación, que lo vamos a ver en el tema número 12, ¿no? Hace una simulación de transferencia y todos los bienes aparecen en nombre de, bueno, de terceras personas. Tampoco ejerce su vocación hereditaria. De pronto su padre le ha dejado, al haber fallecido, le ha dejado algunas propiedades, ¿no? Que podrían ingresar tranquilamente al patrimonio del deudor, pero por esa falta de acción del deudor, bueno, pues no ejercita esa su vocación hereditaria. Entonces, ¿qué le queda al acreedor? Al acreedor le queda iniciar estas acciones, ¿no? Para que esos bienes puedan ingresar al patrimonio del deudor, y una vez ingresado al patrimonio del deudor, puede el acreedor cobrar aquello que le adeuda. Entonces, de eso vamos a ver, de eso vamos a hablar en la clase de hoy, ¿no? ¿Qué nos interesa, habíamos dicho nosotros, al acreedor? Si ustedes fueran abogados del acreedor, ¿qué les interesa? Que el deudor pueda conservar su patrimonio, que el deudor pueda mantener su patrimonio, ¿no? Supongamos que el deudor está en un proceso judicial, no nos interesa que pierda. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si esta persona pierde su patrimonio a través de un proceso judicial, entonces va a quedar en estado de insolvencia. Cuando nosotros hablamos de que el deudor va a quedar en estado de insolvencia, nos referimos a esa circunstancia en la que el deudor, ¿no? No va a contar con bienes muebles, inmuebles, acciones, derechos que sean valuables en dinero. A eso nos referimos, ¿no? Entonces, en este caso, el acreedor, al tener una relación eh, con, el, eh, con el deudor, ¿no? Le interesa que este último pueda conservar su derecho de crédito, pueda conservar su derecho de crédito, y de esta manera va a poder cobrar, va a poder ejercitar su derecho frente al deudor, ¿verdad? Entonces, por eso nos interesa que el deudor pueda conservar su derecho. ¿Me acuerdo un ratito, por favor?
Sí. Ujú. Bien, mil disculpas. Como les decía, eh, entonces en eso consiste la conservación de los derechos del deudor. Ahora, decía yo, hablaba de una actitud maliciosa por parte del deudor, que en muchos casos eh, suele deliberadamente transferir por aquellos. Bueno, eh, entonces, en muchos casos, decía, suele transferir su propiedad a favor de terceros. Sí. Entonces, frente a esta actitud maliciosa, la ley le confiere al acreedor, ¿no? La posibilidad de exigir al deudor el cumplimiento de la obligación por diferentes medios. Y en este caso, el acreedor tiene la posibilidad de iniciar o de promover tres tipos de acciones. Por un lado, la acción ejecutiva, la acción precautoria y la acción conservatoria, ¿no? Estos son tres tipos de acciones que el acreedor o que la ley le permite al acreedor, ¿no? Poder justamente exigir la tutela por parte del Estado, ¿no? En este caso a través de la autoridad judicial, para que de esta manera pueda, se pueda, por un lado, a ver, cuando hablamos de acción conservatoria o precautoria, vaya, en principio, nos referimos eh, una medida por el cual vamos a pedirle, o a una acción por el cual vamos a pedirle al juez que esa propiedad inmueble no se pueda transferir, no se pueda transferir. Vamos a ver, en todo caso es una anotación preventiva, es un embargo preventivo el que se va a ejecutar sobre la propiedad inmueble, de tal manera que el deudor, ¿no? El deudor no va a poder de pronto obtener otro crédito, no va a poder transferir esa propiedad inmueble a favor de terceros. Esto ante el hipotético caso de que el acreedor ha noticiado de la intención del deudor, ¿no? El acreedor se entera por rumores que el deudor está pretendiendo transferir, ¿no? Y eso se puede a veces a noticiar a través de las redes sociales. Por ejemplo, hay gente que suele colocar, ofrecer a la venta su propiedad inmueble, ¿no? Entonces ahí fácilmente, obteniendo algunas capturas, podemos indicarle al, al juez que el deudor está pretendiendo transferir con la única finalidad de quedar en estado de insolvencia. Entonces vamos a pedirle al juez que se disponga el embargo preventivo de ese bien inmueble, ¿no? Con la finalidad de afianzar una futura sentencia. Si nosotros vamos a iniciar un proceso judicial, obviamente vamos a obtener una sentencia, ¿no? Pero esta sentencia puede demorar, puede retrasarse, ¿no? Y mientras tramitamos nosotros el proceso judicial, el deudor ya puede transferir la propiedad inmueble, porque ese proceso de transferencia pues solamente va a demorar, no sé, unos 2, 3 días, ¿no? O incluso un día si hay la premura del caso, porque se hace la minuta, después se paga el impuesto a la transferencia y después se firma el protocolo. Y este protocolo, si el notario tiene disponibilidad de tiempo, incluso puede entregar el testimonio en el mismo día, de tal manera que el comprador pueda registrarlo ese mismo día. Entonces, como comprenderán, puede demorar incluso un día. Entonces, ese es... y mientras nosotros todavía estamos en un proceso judicial en el cual probablemente demoremos más allá
más allá de los 30 días en el caso de los procesos ejecutivos y lamentablemente hasta que nosotros hagamos el proceso judicial, esta persona, el deudor, ya ha transferido, ya se ha desprendido, ¿no? De varias o de las propiedades inmuebles, muebles que era de su propiedad. Entonces, por eso se hace necesaria tomar alguna medida, algunas acciones para precautelar, ¿no? Que esta persona no pueda desprenderse de su propiedad inmueble y nosotros poder tener como acreedores la posibilidad de, de tener una garantía, ¿no? Entonces, en eso consiste, pero vamos a ir desarrollando cada una de estas acciones, ¿no? Acciones conservatorias se llaman, ¿ya? Eh, a diferencia de la acción pauliana, la acción oblicua eh, y otras, estas simplemente buscan preservar, ¿no? El patrimonio eh, en todo caso, que el patrimonio del deudor no salga, ¿no? No salga de su nombre. Entonces, a eso nos referimos. Vamos a empezar hablando de lo que son las acciones ejecutivas. ¿Qué es una acción ejecutiva? Una acción ejecutiva, como bien saben, estimados compañeros, es un proceso monitorio, ¿no? Es un proceso monitorio por el cual, ¿no? Eh, contando con un documento privado. Bueno, si tenemos solamente un documento privado, entonces previamente tenemos que hacer la diligencia preparatoria o la diligencia preliminar, así se llama, ¿no? De obtener el reconocimiento de firmas y súbricas. Y esto ya habíamos hablado en clases anteriores en el sentido de que si tenemos solamente el documento privado, el reconocimiento puede ser ya de manera voluntaria ante notario pública, en donde ambas partes concurren de manera voluntaria a reconocer sus firmas y rúbricas. Pero también puede, en caso de negativa por parte del deudor, porque si el deudor está asumiendo esa actitud de no querer pagar, se muestra reticente, esquivo, entonces obviamente peor va a querer reconocer en firmas y rúbricas, ¿no? Ese documento, por lo tanto, nos vamos a ver forzados de acudir a la vía judicial para poder justamente demandar el reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿verdad? Entonces, esa es la diligencia previa que nosotros debemos realizar para justamente eh, hacer de que ese título pueda adquirir, ¿no? La calidad de título ejecutivo, porque ese es el requisito para poder iniciar, ¿no? Para poder iniciar una demanda ejecutiva. Tres son los requisitos, ¿no? Tres son los requisitos. A ver, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Alguien me puede responder? ¿Cuáles son esos tres requisitos para poder iniciar un proceso ejecutivo? Hemos hablado reiteradamente de esto. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Cómo está? A ver, Ruth, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son estos tres requisitos? Doctor, buen día. Buenos días, estimada Ruth. ¿Cuáles serían estos No, no requisitos? ¿Se soy acuerda? Ruth. Doctor, no soy Ruth. Ay, perdón, perdón. Te estoy cambiando de nombre. Eh, Se necesita el título ejecutivo, suma líquida y plazo vencido. Muy bien, excelente. Sí, exactamente. Necesitamos un título ejecutivo, suma líquida y exigible y plazo vencido. ¿No ve? Esos son los tres requisitos, pero ocurre que a veces no contamos con, con esos requisitos. Entonces, pues previamente tenemos que hacer esa diligencia
esa diligencia preparatoria, ¿no? Esa diligencia preparatoria. Entonces, ah, de esa manera es que vamos a tramitar el proceso ejecutivo, ¿me entienden? El proceso ejecutivo. Entonces, con el proceso ejecutivo, nosotros lo que vamos a hacer es exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, ¿no? Vamos a pedir que el deudor pueda cumplir con la obligación que nos adeuda de manera forzosa. Eso se llama cumplimiento forzoso de la obligación, ¿no? Entonces, por favor, eso no se olviden, ¿no? Muy bien, ahora, ya había alguna duda hasta aquí, por favor, vamos a ir a revisar ahora lo que serían las acciones precautorias que, bueno, pese que ya había adelantado un poco de esto, pero si alguien tuviera alguna duda respecto de la acción ejecutiva, creo que ya está claro, ¿no? Porque en reiteradas oportunidades hemos hablado de lo que es el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo se inicia, pues, estimados compañeros, ¿no? ¿Cómo se hace el proceso ejecutivo? Como tal, se la tramita de la siguiente manera. Se presenta la demanda cumpliendo con los tres requisitos que su compañera acaba de mencionar, vale decir, un título ejecutivo, después necesitamos lo que vendría a ser, en este caso, un título ejecutivo, en ese título ejecutivo tiene que demostrarse, ¿no? Que existe una suma líquida, perdón, que existe una suma líquida que, además de existir una suma líquida, eh, existe el plazo vencido. Cumpliendo con estos tres requisitos, verificamos, hacemos la demanda, ¿no? Preparamos la demanda. Teniendo la demanda, lo vamos a, obviamente, dirigir ante la autoridad judicial en materia civil. Yo he visto en sus trabajos que hay algunos compañeros que todavía eh, no sé si no terminan de entender o cuál es el problema, todavía dirigen sus demandas a juez en materia familiar, ¿no? Todas las acciones civiles tienen que estar dirigidas al juez público civil y comercial. Entonces, obviamente, nuestra demanda monitoria, que se llama ejecutiva, se tiene que dirigir ante la autoridad judicial en materia civil. Se va a ingresar por la plataforma. Les estoy explicando un poquito cuáles son los pasos, ¿no? Preparamos la demanda, teniendo ya prácticamente todos los requisitos, vamos a llevar ante la plataforma del Tribunal Departamental de Justicia, ya sea en la Ciudad del Alto, en la Ciudad de La Paz, ¿no? Y en el caso de, a ver, les diré de Achacachi y de algunos juzgados provinciales, obviamente se presentará directamente ante el juzgado, pero eso es en el caso de las provincias. Aquí en las capitales existen lo que es las plataformas por donde ingresan. Y en este caso, si hablamos de la Ciudad del Alto, hay una plataforma en donde van a sortear, ¿no? Van a sortear la causa a uno de los 12 juzgados. En la ciudad de La Paz tenemos 24 juzgados en materia civil, entonces, bueno, entiendo que es 26, sí, 26 juzgados a los cuales van a sortear la causa, ¿no? Sortear la causa y el juez, ¿qué es lo que va a hacer? El juez va a, eh, eh, revisando, ¿no? El cumplimiento de estos tres requisitos, va a emitir directamente una sentencia inicial por el cual, ¿no? Va a ordenar que el demandado pueda cumplir con la obligación dentro de un determinado plazo, ¿no? Y además va a disponer el embargo
de los bienes del demandado. Va a disponer el embargo de los bienes, va a disponer también, en todo caso, no solamente el embargo, sino también va a ordenar los oficios ante las entidades correspondientes, en este caso que a través de la ASFI y las diferentes entidades bancarias puedan, ¿no? Informar sobre el estado de cuentas que tuviera el demandado, ya sea en depósitos de ahorro a plazo fijo, cuenta corriente, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, la autoridad judicial va a emitir esta sentencia inicial. Posteriormente a la sentencia inicial, lo que va a ocurrir es que se tiene que citar a excepciones al demandado. El demandado va a tener 10 días, porque también puede darse el caso de que el acreedor de manera, bueno, a ver, con deslealtad haya señalado que no le ha pagado ni un solo centavo de la deuda, y sin embargo el deudor haya cumplido, de pronto, no sé, aunque sea una cuota, ¿no? Aunque sea una cuota o dos cuotas o tres cuotas, pero haya cumplido con la prestación debida de alguna manera. Entonces lo que va a tener derecho es, de decir, pero no es que debo todo, sino he pagado algunas cuotas. A esto se llama, ¿no? Excepciones. Excepciones, que están contempladas en el artículo 381 del Código Procesal Civil, ¿no? Ahí tenemos diferentes tipos de excepciones, en total 11, entre ellas incompetencia, a ver, falta de idoneidad y del título que se está presentando. Después tendríamos, la excepción de pago documentado, eh, la excepción del pago documentado parcial o total. Tenemos la inhabilidad del título, la novación, la extinción, ¿no? Etcétera, etcétera. Son 11 tipos de excepciones que se puede plantear y que el deudor tiene como mecanismo de defensa. Inclusive puede ser que ese documento tal vez sea falso, entonces ahí va a presentar la excepción correspondiente, pero tiene el plazo de 10 días. Si transcurre más allá de los 10 días, entonces ya, lo que va a ocurrir es que la sentencia, se va a ejecutar o se va a disponer su ejecutoria, y ahí ya se va a empezar a lo que es el embargo preventivo. El embargo preventivo, después ya sea, o sea, ¿cómo se va a hacer el embargo preventivo? La oficial de diligencias del juzgado va a acudir al inmueble, bueno, suponiendo que tenga un inmueble, ¿no? Al inmueble, del deudor, y va a colar un precinto, ¿no? Donde va a embargar precisamente ese inmueble, designando como depositario al acreedor. El acreedor se va a constituir en depositario de ese inmueble, y, bueno, proseguirá posteriormente ya, este embargo se tiene que registrar ante la Oficina de Derechos Reales, ya, de tal manera que el vendedor, perdón, el deudor no pueda transferir esta propiedad a favor de terceros, tampoco pueda obtener créditos, con la garantía de ese inmueble, ¿no? Entonces, de esa manera. Producido el embargo, posteriormente lo que corresponde es hacer, el avalúo técnico, ¿no? Entonces, ahí se solicitará la designación de un perito para que el perito pueda hacer, en todo caso, una valoración, ¿no? Del inmueble, va a determinar cuánto puede costar ese inmueble, y, además determinará el valor el precio comercial y el precio catastral. El precio catastral es aquel que está, contemplado en nuestra boleta de impuestos, ¿no? En nuestra boleta de impuestos, si ustedes, revisan detalladamente, ahí está establecido si tiene alguna construcción, ¿no? Si tiene, de qué tipo de material es,
si las calles están adoquinadas, si tiene alumbrado público, energía eléctrica o si es. Entonces dependerá de estas circunstancias el establecer el valor catastral. En cambio, el valor comercial es el precio de referencia que va a realizar el perito, va a preguntar a algunos vecinos, preguntará a alguna casa comercial por el lugar y establecerá más o menos el valor comercial, por decir que suele variar sustancialmente en cuanto al valor catastral y el valor comercial. El valor catastral por lo general se va a expresar en bolivianos y, bueno, puede ser 40.000 bolivianos, 50.000, 100.000 bolivianos, pero el valor comercial puede ser, no sé, tranquilamente 80.000 dólares, ¿no? O 100.000 dólares, dependiendo de la ubicación, el tipo de construcción que pueda tener esta propiedad inmueble. Entonces, ¿esto con qué finalidad? Se hace con la finalidad de que una vez que nosotros procedamos al embargo preventivo, una vez que se haga la valoración, ¿no? Se va a solicitar la subasta pública. La subasta pública. Entonces, a partir de la subasta, con la subasta pública, pues vamos a nosotros cobrar nuestro crédito y el remanente obviamente habrá que restituirle al, al deudor, ¿no? De esa manera. Pero esa es la finalidad del avalúo. Entonces, una vez que se evalúe, nosotros, que se haga el avalúo correspondiente, tienen que solicitarse la aprobación de ese avalúo, porque puede el deudor, en este caso la persona de la cual se va a ejecutar su propiedad inmueble, tiene derecho de cuestionar ese avalúo, porque ese avalúo obviamente puede ser a criterio del deudor, sesgado porque presuntamente no ha considerado algunos ítems, no ha considerado que la propiedad inmueble está sobre una vía, sobre una avenida, ¿no? Y ha establecido como si el valor, eh, perdón, el valor es mínimo, ¿no? En comparación a los precios reales de los inmuebles por ese sector. Entonces, el deudor tiene la posibilidad de cuestionar ese avalúo y ofrecer a su turno un propio perito, ¿no? ¿Por qué le interesa al acreedor que el precio del inmueble del acreedor, perdón, del deudor sea evaluado en menor costo? Porque va a tener la facilidad de poder rematar, ¿no? Si una persona pretende rematar una propiedad inmueble y esta está evaluada en 300.000, 400.000 dólares, bueno, difícilmente las personas o los postores van a poder acceder, ¿no? Porque el precio es muy elevado. Pero si esa propiedad ha sido evaluado en, no sé, en 80.000, 100.000 dólares y está en una buena ubicación, entonces obviamente va a tener mayor cantidad de postores. Esa es la finalidad, ¿no? Por la que al acreedor le interesa que el avalúo pues sea menor, ¿no? En cambio, al deudor le interesa pues que el avalúo sea mayor para que de esta manera pueda por lo menos recuperar, ¿no? Parte parte del costo de su inmueble, ¿no? Una vez que se apruebe el avalúo, ¿qué es el siguiente paso? El siguiente paso es que vamos a pedir se designe un martillero, ¿no? O en este caso, el martillero va a ser el notario de fe pública, ¿no? Un notario de fe pública. Y los notarios de fe pública se inscriben, ¿no? Ante el Tribunal Departamental de Justicia para poder ser designados, ¿no? De esta lista a X o Z, Z persona para que se le pueda, ¿no? Designar en algún caso como martillero. Entonces, es de esa lista. Al igual que los peritos, ¿no? Que los peritos se pide al Colegio de Arquitectos, puede enviar una lista y de esta lista la autoridad judicial elige a la persona que va a hacer el avalúo. Lo propio en el caso de los martilleros, ¿no? Va a revisar la lista de los notarios que están habilitados como martilleros y va a designar a uno de ellos. Y esta persona es la que
va a tener que hacer la subasta pública, pero previamente se tiene que hacer la publicación de edictos en un medio de circulación nacional en 2 oportunidades, ¿no? En 2 oportunidades. Y una vez señalado el día del primer remate, hasta un día antes, los postores tienen que depositar el 20% del costo del remate. La autoridad judicial va a emitir auto de primer remate en donde va a decir que sobre la base de, digamos, $80,000, ¿no? Se subasta este bien inmueble, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el 20% de 80,000, estimados? Aproximadamente. ¿Cuánto sería el 20% de 80,000? Compañeros, 16,000. 16,000, estimada Ruth. Perdón, te estoy cambiando de nombre. Rocío, ¿verdad? Bien, 16,000. Entonces tendría que ser un depósito de 16,000 bolivianos para habilitarse de la subasta pública. Entonces esto significa que no cualquiera puede, en todo caso, participar de la subasta, ¿no? Yo casualmente estaba pasando por ahí y digo, sí, 50,000 bolivianos o 100,000 bolivianos. No, tengo que previamente hacer un depósito judicial, ¿no? Del 20% sobre el monto del cual sobre el cual se va a rematar, ¿no? Ahora, si en la primera subasta no hubiera postores, posteriormente se va a rebajar el 25%, ¿no? Ahí, en todo caso, a ver, de esos 80,000 menos el 20%, estaríamos hablando aproximadamente de 64,000. En $64,000 se va a rematar ese bien inmueble. Y eso a veces es lo que espera, ¿no? Y es el acreedor que en muchos casos termina adjudicándose a falta de postores, ¿no? Porque resulta muy caro o porque la gente a veces tiene cierta reticencia de adjudicarse bienes inmuebles litigiosos, porque hay personas que se niegan a desocupar ese inmueble porque tienen la defensa férrea de los vecinos, ¿no? Y yo conozco muchas casas y seguramente ustedes también han debido ver que ponen banderas, resisten la acción de la policía, ¿no? Y hacen una serie de acciones para evitar que el nuevo propietario pueda ingresar en posesión del lote de terreno. Entonces, o de la propiedad inmueble. Entonces, a veces la gente quiere evitarse estos problemas. Por eso, muchas veces termina adjudicándose el propio acreedor, ¿no? Entonces, de esa manera es que se hace la ejecutoria. El día de la subasta, lo que se hace es, pues, como en las salacitas, seguramente ustedes han visto en las salacitas, ¿no? Cuando, no sé, eh, el vendedor dice, no, sobre la base de 5 bolivianos, ¿quién da más? Y ahí se hace una puja. Uno dirá 5.50, el otro dice 6 bolivianos, el otro dice 6.50, 7 bolivianos. Y hasta que al final aparece una persona que dice, le doy 10. Y bueno, nadie más se anima a ofrecer mayor cantidad. Entonces, este dirá sobre la base de 10 bolivianos, ¿quién da más? Y no existiendo mayor postor, entonces se adjudicará a la persona que haya ofrecido la mayor cantidad y ahí el notario va a adjudicar ese inmueble. Y esta adjudicación va a ser aprobada por el juez y a esto se llama una venta judicial, ¿no? Venta judicial.
de esa manera es que se hace el proceso ejecutivo, ¿no? Ese es el proceso ejecutivo. Y también la otra posibilidad es que si el deudor tiene alguna cuenta bancaria, ¿no? Si tiene algún ahorro, entonces se va a proceder a la retención de esas cuentas que tuviere el deudor, ¿no? Esa es la acción ejecutiva, estimados compañeros. No es muy complejo, pero sin embargo va a demorar justamente en su tramitación mínimamente unos 4 o 5 meses, a pesar de que la ley no dice eso, pero en la práctica es así, ¿no? Porque fíjense en el avalúo, en que la alcaldía haga el informe, posteriormente en la designación del perito, después la designación del martillero, la publicación en un medio de circulación nacional, en todo eso tranquilamente unos 4 o 5 meses, ¿no? Reitero. Entonces, esa es la acción ejecutiva. ¿Está entendido? ¿Alguna duda respecto del proceso o de la acción ejecutiva para ingresar a lo que sería la medida precautoria, estimados compañeros? Bueno, no hay ninguna pregunta, ¿no? Vamos entonces a la acción precautoria. Estas acciones lo que buscan, acabamos de ver lo que es un proceso ejecutivo. Si nosotros sabemos, como les estoy diciendo, un proceso ejecutivo puede demorar hasta 4 o 5 meses. Entonces, hasta ese, ¿ustedes creen que en 4 meses se puede transferir una propiedad inmueble? Claro que sí, ¿no? El deudor tiene la posibilidad de transferir esa propiedad inmueble en 1, 2 semanas, 3 semanas. Tranquilamente lo puede transferir, ¿no? E incluso puede transferirlo haciendo una simulación de transferencia a favor de algún pariente suyo, de alguna amistad suya, ¿no? Entonces, eh, por más excelente proceso que nosotros hagamos, un proceso ejecutivo, obtenemos una sentencia inicial, la misma se ha dispuesto su ejecutoria, pero nos encontramos con la novedad de que el deudor, ¿no? Se ha tornado insolvente y no hay manera de poder ejecutar eh, no hay manera de ejecutar la sentencia. Entonces, en muchos casos surge la frustración, las discusiones entre el abogado y el cliente de decir, no, no me ha servido de nada, etcétera, ¿no? Entonces, para esto están las acciones denominadas precautorias, ¿no? Las acciones precautorias son, o sea, ¿cómo se tramitan estas acciones precautorias? Presentas la demanda, ¿no? En realidad es una especie de diligencia preparatoria. Presentas la solicitud acompañando la prueba pertinente y pides el embargo preventivo, ¿no? El embargo, la anotación preventiva, si ustedes quieren entenderlo de esa manera, la anotación preventiva de algún bien inmueble o mueble que tuviera el demandado, ¿no? Que va a ser el deudor. O en su caso también pueden pedir la retención de cuentas, ¿no? La retención de cuentas, porque puede darse el caso de que el deudor también pueda retirar todo su crédito de la entidad financiera. Entonces, lo que vamos a buscar es, por un lado, no evitar que el deudor pueda retirar esas cuentas de la entidad financiera o evitar de que el deudor pueda transferir, ¿no? Entonces vamos a pedir la anotación preventiva, el embargo preventivo, el secuestro, la intervención judicial, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, ¿no? Entonces, estas son las diferentes acciones precautorias que nos van a dar la posibilidad de que la futura sentencia que se vaya a emitir, ¿no? Pueda ser eficaz, ¿no? Porque a veces la sentencia se torna en inejecutable. ¿Por qué? Porque justamente ha desaparecido la garantía del acreedor. No hay manera de poder ejecutar esa sentencia o de hacer de que esa sentencia se cumpla porque el deudor se ha tornado en insolvente, ¿no? Entonces, esa es la razón o el motivo
de la existencia de este tipo de acciones, ¿no? Acciones precautorias que buscan precisamente afianzar, garantizar el resultado de una futura sentencia, ¿ya? Vamos ahora a las acciones conservatorias, ¿no? Las acciones conservatorias. Estas acciones conservatorias lo que buscan es hacer, eh, buscan evitar el fraude, ¿no? Es el fraude. Muchas veces nosotros decimos que el deudor puede realizar una serie de acciones con la única finalidad de quedar en estado de insolvencia y incumplir con la obligación, ¿no? Ya hablamos en clases anteriores de que el deudor incluso prefiere ir a la cárcel y, bueno, quedar liberado de la obligación porque va a estar 2, 3, 4 años o un máximo de 6 años en delitos patrimoniales. Es así, la máxima pena es 6 años. Entonces prefiere estar 6 años en la cárcel, cumple la condena, pero ya se habrá beneficiado, no sé, de $100,000, de $200,000, ¿no? Y bueno, haciendo cuentas, pues le va a incluso resultar ventajoso. Entonces, justamente para evitar esto es que se hace, ¿no? Estas acciones conservatorias, para evitar de que el deudor no pueda desprenderse de sus bienes. Entonces, ahí la acción conservatoria, en el caso de que el patrimonio, el deudor, ¿no? se haya desprendido de sus bienes en el curso del último tiempo y sea posterior a la existencia de la relación contractual, es decir, del vínculo jurídico que liga al acreedor con el deudor, ¿no? pueda, ¿no? Retrotraer este acto a su estado anterior, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que busca una acción conservatoria, ¿no? Que aquellos bienes que han salido del patrimonio del deudor vuelvan a su estado anterior. Ese acto realizado por el deudor puede ser pues ficticio, ¿no? Simulado, y lo que vamos a buscar, que esos actos queden sin efecto para que puedan volver a su estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? Cuando nosotros hemos otorgado un préstamo, cuando el deudor ha obtenido el crédito, este era solvente. Si no era solvente, obviamente no hubiéramos concedido tal vez el crédito, ¿no? Como era solvente, como tenía patrimonio, es que nosotros nos hemos animado a otorgarle el préstamo, ¿no? Nos hemos animado a otorgarle el préstamo. Entonces, pero posteriormente nos percatamos que el deudor prácticamente no tiene ningún patrimonio. Entonces, ahí esto es producto de una acción de mala fe, ¿no? Por parte del deudor, que con la única finalidad de no cumplir con la obligación a la que está reatada, ¿no? Se desprende de su patrimonio. En eso consiste las acciones conservatorias. Y dentro de las acciones conservatorias, por ejemplo, tenemos lo que es la acción oblicua, la acción pauliana, ¿no? Que lo vamos a desarrollar ahora, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? Por favor, no me gustaría que nadie se quede con la duda o cualquiera que fuera la duda. Yo de ninguna manera me voy a enojar por alguna pregunta, por alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda, tal vez? Compañeros, señoritas. Ay, creo que se me... Sí, adelante, por favor. Doctor, Sí, buen día. buenos días. Dígame. Eh, en caso, doctor, hace rato estábamos comentando en acción ejecutiva. Hay algunas propiedades que podrían estar hipotecados, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, ¿cómo se podría venderlo? Porque subastarlo. Entonces, ahí tendríamos también un problema. Entonces, como abogados, no sé qué acciones podrías tomarlo, doctor. Ah, Ahora, ya, en otro usted. caso también. Sí, en otro caso también hay algunas personas
ahorita estamos comentando que no tienen bienes, nada, Ujú. y tendríamos ese problema. Doctor, ¿qué podríamos hacerlo? Ya, a ver, en el primer caso, nosotros hemos iniciado un proceso ejecutivo, ¿verdad? Iniciamos un proceso ejecutivo, pero en el camino nos percatamos que esta persona no solamente nos había debido a nuestro cliente, sino también adeuda a otras personas que también ya le habían iniciado otros procesos ejecutivos. Entonces, no vamos a poder cobrar nuestro crédito. A eso se refiere usted, ¿verdad? Bien. Al respecto, evidentemente va a ocurrir lo siguiente. A ver, si una persona ha iniciado un proceso ejecutivo en contra del deudor con anterioridad al proceso que nosotros hayamos iniciado, entonces lo que va a hacer es que, pero puede darse el siguiente caso. Yo he tenido varios casos de esta naturaleza, ¿no? En donde eh, ha ocurrido lo siguiente. A ver, ¿dónde tengo una hoja? Por aquí. Allá, aquí tengo hoja. Ocurre lo siguiente, ¿no? Inicia un proceso judicial, ya. Este es el primero, este es el segundo. Y nosotros habíamos sido la tercera persona que estaba pretendiendo ejecutar, ¿no? Entonces, a ver, ahí creo que el reflejo, ¿no? Entonces, esta primera persona ha iniciado el proceso ejecutivo, ¿no? Ha obtenido la sentencia inicial, pero no se ha encargado de notificar con la sentencia inicial al deudor, ¿no? Como no se ha notificado, tampoco el deudor tiene conocimiento de la tramitación del proceso. En este caso, no se ha dispuesto todavía el embargo preventivo, ¿no? Por lo tanto, la autoridad judicial, si bien ha emitido una sentencia inicial en la cual ha dispuesto el embargo preventivo, pero este embargo preventivo no ha sido ejecutado, que es lo que les decía hace rato. Una vez obteniendo la sentencia inicial, hay que citar a excepciones a la parte demandada, ¿no? Hay que citar con esta sentencia inicial a la parte demandada para que en el plazo de 10 días pueda plantear las excepciones. Pero en este caso no había ocurrido aquello. Sí existe una sentencia, pero no se ha citado al deudor. En este otro caso, en el caso 2, sí, el acreedor, el demandante, ha citado a excepciones, ¿no? Es decir, ha hecho, a través del oficial de diligencias, ha notificado o en este caso es el término correcto, citado al deudor, al demandado, y estos, ¿no? Ha contestado y ha planteado una excepción, se ha llevado a la audiencia, ¿no? Y se ha dispuesto el embargo preventivo del bien inmueble del deudor, ¿no? Cuando se ha dispuesto el embargo preventivo, tenemos que tener no solamente de llevar al oficial de diligencias al domicilio, a la vivienda, a la propiedad del deudor, sino también hay que inscribirlo ante la Oficina de Derechos Reales. Y en este caso, esta persona sí lo había inscrito, pero lo ha dejado ahí, ¿no? Y después nosotros iniciamos el proceso ejecutivo también en contra del deudor. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros obtuvimos la sentencia, también registramos nuestro embargo preventivo, después hicimos el avalúo, una vez aprobado el avalúo, hemos solicitado la designación de martillero, hemos dispuesto el remate, hemos solicitado que se emita el auto de primer remate, perdón, ¿no? Y ahí es en donde la autoridad judicial dice previamente póngase en conocimiento de esta persona. Entonces, nosotros vamos a seguir con el proceso. Obviamente vamos a rematar, pero quien va a tener privilegio de cobrar es este. Este primero tiene que cobrar y de lo que sobre, pues vamos a poder cobrar nosotros. De esa manera, estimado Oscar, ¿no? Eh, Esa es la realidad, ¿no? Entonces ahí la ley privilegia a la persona que primero que hubiera
embargado ese inmueble. Y algunos se preguntarían, ¿y qué pasa con este? Si este es el primero que ha iniciado. Lo que pasa es que esta persona, si bien ha iniciado primero, nunca se ha encargado de poner en conocimiento, ¿no?, del deudor la existencia de este proceso judicial. Entonces, por lo tanto, el deudor, ¿cómo se va a noticiar de que en su contra existe un proceso judicial? Tampoco se ha registrado el embargo preventivo. Entonces, por lo tanto, él no podría alegar más adelante ese privilegio, ¿no? El privilegio de que se le pueda pagar primero a él, ¿no? Este sí, al haber registrado el embargo preventivo, tiene derecho de cobrar preferentemente frente a este otro que ha iniciado con posterioridad, ¿no? ¿Entendido esa parte, estimado Oscar? Sí, doctor. Y Sí, ya, doctor, gracias. pero en su caso hipotético, doctor, mira, el bien podría valer un costo de 80.000, ya digamos, de 80.000 Ujú, estamos hablando. ujú, Pero al banco le debe $80.000 también, o bolivianos. ujú. Ah, ya. Y en caso del segundo, sería yo, por ejemplo, o nosotros. Entonces, Ujú, el segundo personaje, entonces le debe unos 20.000 también, porque el banco no pierde nada, ¿no? Entonces, ujú. ya podríamos tener otros problemas, doctor. Ah, ya. En ese caso, lamentablemente, pues, ese sí es la dificultad, ¿no? En el caso de que a este le deba 80.000, ¿no? Va a tener, como les decía, el privilegio de cobrar de manera preferente frente a este otro, ¿no? Y el saldo restante nosotros, que hayamos iniciado posteriormente. Frente a eso, lamentablemente, no existe la posibilidad de que nosotros podamos eh, de pronto interponer alguna acción. Lamentablemente es así, ¿no? El que primero haya iniciado tiene el privilegio de poder cobrar de manera preferente. Frente a esto, lo que vamos a hacer es pues persistir, ¿no? Persistir con nuestra acción, tratando de que se pueda eh, que el proceso puede estar vigente y en todo caso, pues indagar si el deudor tenía algún otro bien inmueble, algún mueble que haya transferido, ¿no? De manera, o de mala fe, ¿no? Para quedar en estado de insolvencia y por eso justamente existe la acción oblicua, la acción pauliana, porque puede ser que nuestro deudor, ¿no? Tenga pues derecho a la sucesión hereditaria sobre un bien inmueble que tenía su padre, ¿no? Pero como sabe que debe y sabe que si él hace el trámite de declaratoria de herederos, ese patrimonio va a ingresar, se va a fusionar con su patrimonio y por lo tanto los acreedores van a tener la posibilidad de ejecutar ese patrimonio. Entonces por eso es que muchas veces no lo hace, pero para eso está justamente estas acciones, ¿no? La acción oblicua, la acción pauliana, que vamos a ver enseguida. Esa sería una posibilidad, estimado Oscar, ¿no? Pero lo vamos a revisar con un poquito más de detalle más adelante. Bien, espero haberte respondido. A ver, sigamos entonces, si no hubiera ninguna otra pregunta. Vamos a ver ahora estamos hablando ya de las acciones conservatorias, ¿no? Las acciones conservatorias. Eh, Estas acciones conservatorias en el fondo lo que buscan es que el deudor pueda mantener su patrimonio, pueda mantener su patrimonio. Es lo que buscan, ¿no? A nosotros como acreedores nos interesa que el deudor tenga su patrimonio, porque si ya no tiene patrimonio, como lo dijo su compañero, pues es muy difícil de dónde vamos a ir a cobrar, no tenemos la posibilidad de satisfacer aquello que se nos adeuda, ¿no? Es decir, la deuda va a quedar insatisfecha. Entonces, a nosotros nos interesa que el deudor pueda tener su patrimonio. Y para eso es que hablamos de la acción oblicua, la acción pauliana y la acción declarativa de simulación,
¿no? Estas tres tipos de acciones. En principio, revisaremos lo que es la acción pauliana. La acción pauliana procede cuando el deudor, por una conducta dolosa o culposa, esencialmente negligencia, no ejercita sus derechos y acciones que protegen esos derechos contra terceros que son sus propios deudores, ¿no? Lo cual deriva en insolvencia o en desmedro del acreedor. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Decimos que es aquella figura jurídica conferida al acreedor para que, en la búsqueda de cobrar un derecho de crédito a su deudor, pueda interponer acciones que protejan esos derechos puede interponer acciones a favor de este frente al tercero. Se busca recobrar los bienes o derechos que están en poder de un tercero y que puedan retornar a poder del deudor para que de esta manera el acreedor pueda cobrar su crédito, ¿no? A ver, ¿en qué caso se presenta este? Puede ser que también nuestro deudor sea acreedor en relación a un tercero, ¿no? Pero como nuestro deudor es negligente, de pronto es una persona, o tal vez no negligente, pero es una persona tal vez que desconoce de normas, no tiene los recursos necesarios. Obviamente, si tú debes a Oscar, por decir, $80,000, ¿no? Pero esta persona, Roberto le debe al deudor, no, al deudor de Oscar $40,000. Entonces, obviamente, a ver, pondremos Oscar, ¿no? Como acreedor. Le pondremos Antonio como el deudor. Antonio y Roberto va a ser este tercero que le debe a Antonio. Entonces, si Antonio le debe a Oscar $80,000, ¿no? Pero a Antonio le deben $40,000. En este caso, Roberto le debe $40,000 a Antonio. Obviamente, pues Antonio no tiene recursos, ¿no? Pues dice, ese dinero puedo estar pagándole a Oscar, pero no tengo la posibilidad de iniciar. Entonces, puede ser por una actitud negligente o no sé, por cualquier otra circunstancia en el cual Antonio no ejercite su derecho frente a Roberto. Entonces, Oscar queda habilitado para que a nombre de Antonio pueda iniciar las acciones legales en contra de Roberto para que de esta manera Roberto no le pague directamente a Oscar, sino lo que está buscando Oscar, que Roberto le pague a Antonio, ¿no? Y una vez que le pague a Antonio, pues Oscar va a poder cobrar a Antonio, ¿no? Esa es la figura, ¿no? Para que ustedes también me puedan entender un poquito. Entonces, entienden, ¿no? Oscar va a iniciar una acción en contra de este tercero que mantiene una deuda con nuestro deudor, ¿no? Y ahora, no solamente eso, puede ser que este Antonio también pueda tener algún otro derecho que no está ejercitando justamente para evitar cumplir con la obligación en relación a Oscar. Por ejemplo, les hablaba de la sucesión hereditaria, ¿no? Antonio tiene derecho a la sucesión hereditaria junto a sus dos hermanos sobre una propiedad inmueble que tal vez cuesta $200,000. Pero Antonio sabe que si ejercita ese derecho sucesorio, bueno, ese patrimonio va a ingresar al suyo, se va a fusionar con su patrimonio y por lo tanto Oscar va a poder ejecutar, ¿no? Va a poder ejecutar. Entonces prefieren no ejercitar, esperar que se cumplan o que transcurra el tiempo, porque en el caso de las obligaciones las obligaciones pecuniarias, estas prescriben en el plazo de 5 años.
tal vez está esperando, Antonio, que pueda transcurrir en todo caso, 5 años y, bueno, tiene esa idea de liberarse por ese lado de la obligación. No, sin percatarse de que existiendo la sentencia, perdón, una sentencia después de un proceso ejecutivo, ¿no? Si ya se ha interrumpido la prescripción. Pero Antonio, como no sabe de leyes, piensa que por ese lado, entonces está esperando a que se cumplan los 10 años y que pueda prescribirse la obligación en relación a Oscar. Entonces, Oscar puede, ¿no?, solicitar a la autoridad judicial intime, ¿no?, a Antonio poder ejercitar su vocación hereditaria y de esta manera, ¿no?, pueda también tener derecho de cobrar. A eso nos referimos con la acción oblicua, ¿no? En donde decimos aquella figura conferida al acreedor para que en la búsqueda de cobrar un derecho de crédito a su deudor pueda interponer las acciones a favor de este frente a un tercero. Se busca recobrar bienes o derechos que están en poder de un tercero y que puedan retornar a poder del deudor para que de esta manera el acreedor pueda cobrar su crédito. A ver, por ejemplo, ¿no? Decíamos, Juana es acreedora de Giovanna, ¿no? Y a esta última le debe José, que sería el tercero. Sin embargo, resulta que Giovanna no hace nada para cobrar su crédito, de tal manera que Juana no tiene posibilidades de atacar al patrimonio de su deudora. Frente a esta conducta, la primera tiene posibilidad de exigir judicialmente que José cumpla con la obligación que mantiene con Giovanna para que de esta manera pueda pagar en este caso Giovanna pueda pagar lo que le adeuda a Juan, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 1445 del Código Civil? A ver si alguien me puede ayudar a leer, por favor, el artículo 1445 del Código Civil. Doctor, buen día. Buen día. Sí, por favor, adelante. Acción oblicua. Parágrafo primero. El acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general por la vía de acción judicial los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente, los que por naturaleza o por disposición de la ley solo puede ser el titular. El acreedor o acción judicial debe pagar al deudor cuyo derecho ejerce contra su tercero. Parágrafo tercero. La favorece a todos los acreedores. Muy bien, muchas gracias, Edith. A ver, ahí está claro, ¿no? Dice el artículo 1445 en su parágrafo 1. Dice, el acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general por la vía de acción judicial los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente. Aquí estamos hablando de un deudor negligente, ¿no? Cuando una persona es negligente, cuando no ejercita los derechos a los que tiene, ¿no? Tiene derecho a la sucesión hereditaria, tiene derechos, tal vez, por ejemplo, en una cooperativa, ¿no? En una cooperativa eh, tiene, tiene cuentas por cobrar, pero no lo hace porque se dedica, no sé, a libar bebidas alcohólicas o porque simplemente por descuido, por negligencia, no cobra esos créditos que también a su vez tiene, ¿no? Entonces, en este caso, el acreedor puede, dice, acudir a la vía judicial para que a nombre del deudor no pueda ejercitar estas acciones. Dice, excepto los que por su naturaleza o por disposición de la ley solo puede ejercer el titular. Obviamente hay algunos derechos que son indisponibles, ¿no? Entonces, en este caso, el acreedor no va a poder tampoco ejercer estos derechos. Ahora, el parágrafo segundo dice, el acreedor cuando accione judicialmente debe citar al deudor
cuyo derecho ejerce contra el tercero. Es decir, obviamente no lo va a hacer a espaldas, a escondidas del deudor, sino que necesariamente tiene que poner en conocimiento del deudor que está iniciando esta acción, ¿no? Esta acción a su nombre. Listo, se le va a notificar simplemente, ¿no? Y finalmente el parágrafo tercero dice, la acción oblicua favorece a todos los acreedores. Y ahí es un poco la desventaja. Tú haces todo el proceso, te sacrificas para que eh, ese patrimonio del deudor pueda retornar a su nombre, ¿no? O puede ingresar, o ese derecho puede ingresar al patrimonio del deudor. Y resulta que otros, sin haber hecho nada, ¿no? Pues terminan cobrando de manera privilegiada, es decir, primero ellos, ¿no? Y después lo que sobre para para aquel que ha hecho todo el trámite, ¿no? Sí, esa es una desventaja, evidentemente, pero así dice la ley, ¿no? Bien, estamos sobre las 8:50. A ver, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, no duden en hacer. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Y vamos a ver ahora cuáles son los derechos y acciones que puede y no ejercitar el acreedor. A ver, primero, el acreedor solo puede ejercitar aquellos derechos que han ingresado efectivamente al patrimonio del deudor, ¿no? Es decir, tiene que necesariamente estar eh, el bien a nombre del deudor. Solamente se puede ejercitar o se puede ejecutar aquellos bienes que sean de propiedad del deudor, ¿no? Por eso dice el deudor, perdón, el acreedor solo puede ejercitar aquellos derechos que han ingresado efectivamente al patrimonio del deudor. No se puede ejercitar, ¿no? Contra aquellos derechos que aún no han ingresado al patrimonio del deudor. Mientras no ingresa al patrimonio del deudor, son solamente derechos expectaticios o eventuales. Ahí concretamente nos estamos refiriendo a la sucesión hereditaria. Mientras una persona no se declare heredero en relación a su padre o a su madre, entonces sigue siendo un derecho expectaticio, ¿no? Un derecho expectaticio. Tiene que ingresar al patrimonio del deudor ese derecho sucesorio. Y recién nosotros podemos atacar, ¿no? Mientras no ingrese, entonces no se puede. Dos, dice, los derechos sobre los cuales sea titular el deudor y o tenga facultad de hacerlos como derechos de créditos no cobrados, derechos de propiedad no reivindicados, derechos sucesorios no aceptados, ¿no? Entonces, en este caso, el acreedor a nombre del deudor podría plantear acciones ejecutivas, cumplimientos de obligación, acción de reivindicación, acción de mejor derecho propietario y la aceptación de herencia siempre y cuando sea una herencia positiva, ¿no? Porque no olviden que cuando se hace la aceptación de herencias se hace a título universal. Significa que em, vamos a aceptar los activos, pero también los pasivos que haya podido tener nuestro progenitor, nuestro padre o nuestra madre, ¿no? Entonces, pero si el progenitor no tenía ningún bien inmueble y solamente tenía deuda, entonces ahí nosotros no podríamos, en este caso, aceptar la deuda, ¿no? Vamos a terminar complicándole más, ¿no? Al deudor. Entonces, solamente, por eso dices herencia positiva, es decir, que haya remanente. Ahí entonces estamos hablando de la reivindicación. A ver, puede darse el caso de que el deudor no mantenga, es decir, haya perdido la posesión de una propiedad, de una propiedad, ¿no? Y nosotros sabemos que el deudor tiene la razón, pero producto de su negligencia, producto de la falta de conocimiento, de ley, o producto finalmente de que no tienes recursos para iniciar la acción judicial, ¿no? Lo deja ahí. Entonces,
¿Qué nos interesa a nosotros como acreedores? De que esa propiedad pueda ingresar al patrimonio del deudor y de esta manera poder cobrar nuestro crédito. Entonces, ahí nosotros podemos hacer la acción reivindicatoria a nombre de nuestro deudor y lograr de que esa propiedad inmueble pueda ingresar nuevamente al patrimonio del deudor, ¿no? Eso por un lado. Después hablamos también de la acción de mejor derecho propietario. Puede ser que alguna persona no le haya iniciado un proceso judicial a nuestro deudor, no por mejor derecho propietario, o de pronto se hayan ingresado a la propiedad de nuestro deudor, ¿no? Y este no, como te debe, y además también debe a otras personas, y no tiene los recursos necesarios para poder iniciar la acción judicial, entonces tú, a nombre de tu deudor, inicias la acción judicial para demostrar que en realidad esa propiedad es de tu deudor, porque si el deudor pierde esa propiedad, también te quedas sin un derecho de garantía, ¿no? Sin una garantía, entonces te conviene defender, ¿no? Al deudor para que no pueda perder su propiedad inmueble. Entonces, ahí estamos hablando de la acción de mejor derecho propietario. Y como bien sabemos, la acción de mejor derecho, perdón, la acción de mejor derecho propietario exige algunos requisitos. Por ejemplo, de que la persona que le está discutiendo ese derecho propietario tenga el mismo origen. Es decir, que una misma persona haya podido transferir a tu deudor y también haya podido transferir al que ahora está pretendiendo privarle de esa propiedad, ¿no? Entonces, tú ganas el proceso judicial a nombre de tu deudor y ahí mantienes tu derecho de crédito. Después dice también la acción ejecutiva, obviamente si en el ejemplo que poníamos, ¿no? Oscar, Antonio, Oscar es el acreedor de Antonio y Antonio también es acreedor de Roberto. Entonces, como Oscar es acreedor de Antonio, Antonio es deudor de Oscar. Entonces, pero Antonio no se encarga de cobrar su crédito de Roberto. Entonces, Oscar a nombre de Roberto va a iniciar la acción ejecutiva, ¿no? Para que ese dinero pueda ingresar al patrimonio de Antonio y de esta manera Oscar poder cobrar su crédito. Después, bueno, la aceptación de herencia, que ya les había dicho, tiene que ser positiva. Esa es la otra posibilidad. Después tenemos el tercero. El acreedor no puede ejercitar contra aquellos derechos que por su naturaleza representan el ejercicio de la personalidad del individuo. No puede disponer bienes del deudor, dar en antícresis, alquilar, prestarse a nombre del deudor. No, estos son derechos indisponibles, es decir, la personalidad no es ese atributo que es inherente a la persona misma. Entonces, por ese lado, de pronto no puede obtener algún crédito aprovechando de pronto el reconocimiento o el estatus que haya alcanzado el deudor frente a la sociedad, ¿no? Pero es una persona famosa, por lo tanto, ¿no? Te va a cumplir, ¿no? Préstame y pretendes obtener un préstamo. O deran anticresis, ¿no? Una propiedad que le corresponde al deudor. O alquilar, no se puede. Tiene que ser el deudor el que haga en ejercicio de la personalidad, ¿no? A realizar estos actos, no un tercero, en este caso el acreedor. Después hablamos que el acreedor no puede ejercitar una acción en contra de derechos extrapatrimoniales del deudor, ¿no? Por ejemplo, en contra del nombre, el estado civil, ¿no? En este caso no se puede obligar a contraer matrimonio o a plantear divorcio a nombre del deudor. No puede. Son acciones personalísimas que solamente tienen que o pueden ser ejecutadas por el deudor, ¿ya? Bueno, estimados compañeros, vamos a quedar en esta parte. La próxima clase vamos a continuar con el avance del tema número 12. Vamos a ir viendo lo que es la acción pauliana, lo que es la acción declarativa de simulación.
Ya, que tengan un excelente día. Nos vemos el día viernes. Permiso, buenos días, estimados compañeros. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan un buen día.